Hablando de reacciones que caen muy mal, ha caído muy mal y por supuesto que continúan los coletazos del escándalo de la vacunación irregular en el Ministerio de Salud de la Nación con la salida de Ginés. Críticas propias, ajenas, se ha sumado el repudio, por supuesto, del Comité de Ética y de Derechos Humanos de COVID-19. Hay un consejo asesor creado por la misma cartera de salud el año pasado. Y esto también para a la República Argentina frente al mundo en otro papelón de ribetes impresentables. Y además pone de manifiesto lo mal manejada que está la campaña de vacunación. Una vez más, algo mal hecho por el Estado. No por este gobierno, por el Estado en general. ¿Viste? Cuando algo es incorregible, venimos de décadas de tropezones y raspones sumidos en una realidad que poco feliz nos hace. Y quiero recibir al doctor Juan Carlos Tealdi para analizar desde el punto de vista ético los temas de actualidad relativos a la vacunación. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo considera el rol de la política en esta campaña de vacunación? Bueno, yo lo escuchaba un poco en la presentación. Desde luego que mi opinión no es que Argentina esté enfrentando la pandemia desde el Estado y desde el gobierno que toca por la pandemia, ¿no? Que es el que tenemos ahora, que la está enfrentando mal. Por supuesto que hay muchas cosas corregibles, muchas debilidades propias del sistema, en fin, yo he batallado mucho con esto. No creo que Argentina esté encarando tan mal la pandemia. Pero llevamos 1,5% de la población vacunada hasta el momento. ¿Cómo? Llevamos 1,6% de la vacunación vacunada, con promesas de vacunas que iban a llegar y no llegaron, y con laboratorios que luego no quieren vender. Serán cuestiones comerciales, claramente, ¿no? Porque acá raya también la cuestión comercial. Pero bueno, tampoco... No, mire, las dificultades de provisión de vacunas están en todo el mundo, inclusive en países ricos. Las dificultades propias también de la concentración de quienes han comprado, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países, más dosis que las que necesitan para toda su población. Los problemas de comerciales, las condiciones que quería poner Pfizer para comercializar la vacuna aquí. Yo en mi vida, que tengo 30 años trabajando en bioética y en el tema de investigación en particular, he escuchado lo que ha hecho Pfizer en este caso. No tengo un paper, Juan Carlos, no tengo un paper que diga cuál es. No leí el contrato, la verdad, como nunca fue público. No sé qué condiciones puso. No ha llegado a mi mano como para exponerle a la audiencia públicamente. Estos son los términos y condiciones de Pfizer. Pero bueno, si usted nos puede ilustrar. Lo primero que existe, que es un hecho, es que hubo condicionamiento sobre una legislación que tuvo que sacar el Congreso Nacional a las apuradas. El Congreso es un país soberano. Tuvo que sacar a instancias de una empresa farmacéutica, tuvo que sentarse los legisladores de un Estado soberano a sacar una ley que los protegiera en sus derechos, negligencia, etcétera. El consorcio con sede en Perú, que investigó los contratos, que por supuesto no se conocen porque están resguardados por las cláusulas de confidencialidad que pusieron, que son obviamente contrarias a toda ética, porque la ética es transparentar. Si usted no tiene nada que ocultar, no tiene por qué andar con tanta confidencia. Los contratos son explícitos a la vista de todos. Pero lo que encontró el consorcio es que efectivamente las demandas que hacía Pfizer, en este caso Argentina, como se las hizo a Brasil, eran que ponían en juego, es decir, una operación comercial que ponía en juego los recursos propios de los países ante cualquier eventualidad que no querían asumir. Pero este es un tema, yo creo que en ese sentido que se ha hecho mal en distintos lugares, no ya por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido, básicamente, ha hecho cosas, el gobierno nacional criticables, obvio,
pero ha hecho bien la provisión de vacunas, porque aunque usted diga que lo peor que ha hecho el gobierno, yo creo, es la comunicación. Es decir, no ha informado acabadamente de los temas que la población necesita saber. Yo he insistido mucho en esto, por ejemplo. Pero Juan Carlos, discúlpeme, el gobierno nacional prometió que para evitar la segunda ola, ya para esta altura, al igual que Chile, iba a tener el 30% de la población vacunada. Y vamos a ir a buscar, ya compramos X cantidad de millones de vacunas, y después los propios países fabricantes le dijeron, no, mire, nosotros no podemos entregarle la vacuna porque no estamos en condiciones de producirla. Me parece, o sea, no coincido con usted. El que cambió el discurso fueron los productores de vacunas, no los estados. Los estados negociaron usted dice que los que tenían que proveer la vacuna primero de palabra le dijeron que sí, después le dijeron que no, por eso el Estado... Por supuesto, bueno, todos los productores de vacunas les cambiaron las condiciones que le habían prometido a todos los estados, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, todos los países se han quejado porque la industria farmacéutica les cambió las reglas de juego de los que habían pautado que les iban a entregar. No fueron los estados los que cambiaron las reglas de juego. Fueron los que hicieron mal el cálculo, fueron las industrias las que iban a producir la vacuna. Esto es un hecho. Esto es así. Ahora, está todo bien, Ojo, los cálculos, en todas las prisas que hay por la pandemia, no se trata de andar persiguiendo culpables, pero lo que sí es verdad es que los que calcularon mal, por ejemplo la de RNA, la vacuna que produce Pfizer, por ejemplo, por un lado, pero las vacunas de RNA salieron desde el principio diciendo que eran ultra fáciles de reproducir, que iban a sacar millones y millones. Bueno, en fin. O sea que el gobierno nacional es una víctima, usted dice. No, para nada. No, a ver, separémoslos tanto. Y me está diciendo que el gobierno nacional le prometieron una cosa y salió a anunciarlo y le devolvieron otra. Entonces... en el tema de compras, ese es un tema. ¿Y en el tema de la distribución de las vacunas y los vacunatorios VIP? No, vacunatorios VIP, no, perdónenme, discúlpenme. En todo caso, no sé si usted se refiere al de Nación. Al de Nación, sí, a todos los casos que han surgido. Eso no era un vacunatorio VIP. Eso yo escribí una nota en el Cohete a la Luna, donde puede encontrar... ¿Dónde escribió la nota, Juan Carlos? En el Cohete a la Luna, en el blog El Cohete a la Luna, bajo el título El caso en cuestión, yo hago un pormenorizado análisis desde el punto de vista ético de cómo se puede entender lo que pasó en el... O sea que Ginés González García está mal apartado de su cargo desde su punto de vista. No, para nada. ¿Y entonces? Para nada. Cometió una falta ética grave. Yo trato de explicar por qué la cometió. Para mí fue un acto paternalista. Esto quiere decir... ¿Un acto paternalista? ¿Qué es un acto paternalista? O sea, explíquemelo. No lo entiendo. Un acto paternalista es aquel que de modo discrecional, como los médicos con los pacientes, muchos médicos con los pacientes, le indican o deciden qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se puede hacer. Entre los médicos está lleno de médicos que le dicen al paciente lo que tiene que hacer sin preguntarle qué es lo que quiero o informarle adecuadamente. Yo creo que el exministro pecó de un exceso de paternalismo, de decir, bueno, a este le doy, a este otro, no fueron tantos los casos, no fue un caso grave, por ejemplo, como el que le encontraron 900 dosis en el baúl del coche. Claro, pero empezamos a destapar un montón de cosas y ni siquiera se le debiera cruzar por la cabeza a nadie que tenga las herramientas para la distribución de la vacuna, sabiendo que hay tantísima gente de X cantidad de edad que están anotados, que están esperando, que tienen sus dificultades. Y el acto paternalista, la verdad que es un papelón, otro papelón enorme, discúlpeme, pero... no se le debe cruzar por la cabeza a ningún funcionario tener ningún acto. El único acto que se le debe cruzar por la cabeza a ningún funcionario, déjeme terminar, es obrar con la responsabilidad del caso, distribuir las vacunas como se
como corresponde, a través de los sistemas que corresponden y no politizarlas ni de punteros ni de ningún tipo de movimiento, y hacer la distribución y la vacunación como corresponde en los nosocomios que funcionan con los profesionales que hay, de buena forma. Y todo se tergiversa, como pasa en este país, cuando meten la mano a la política, y terminamos hablando de esto que son desaguisados difíciles de explicar. ¿Qué me quiere decir, Juan Carlos? Mire, en términos políticos, si usted quiere, peor que los vacunados en el vacunatorio del Ministerio de Salud de la Nación, fueron los mayores de 80 años convocados en la ciudad de Buenos Aires al estadio de San Lorenzo o al Luna Park, y el maltrato indignante y vergonzoso que sufrieron. De manera que, si lo mira desde un punto de vista político, aquí no hay santos, Por supuesto que no hay santos. Pero ¿sabe por qué no hay santos? Porque si usted mira la realidad hace tantísimos años, santos no hay ninguno. Bueno, por eso le digo. No hay. Entonces, lo que uno tiene que analizar, y no meterse, creo yo, y no meterse en frente a una pandemia, en ser parte del juego político, ¿no es cierto? Los periodistas en su caso, yo que hago ética en el mío, y tantos otros, que no estamos tratando de vender el partido justicialista o el partido del PRO. Entonces, porque esto no es una puja entre partidos, es una pandemia. Se han muerto más de 50.000 personas en este país. Por favor. Entonces, de lo que se trata, están cometiendo errores varios. De lo que se trata es de tratar de identificar cuáles son los errores y qué es lo que hay que corregir de esos errores. Yo le decía que del gobierno nacional yo creo que el error mayor no fue el de la provisión de vacunas, el del comprar vacunas. Buscó y logró y ha logrado una buena cantidad de vacunas. El ritmo de vacunación que tiene para la cantidad de vacunas que se tienen, porque distinto, yo quisiera ver a cuántos se van a vacunar si de repente abren el grifo de la cantidad de vacunas que llegan a la Argentina y entonces ya digamos tenemos una cantidad que podemos vacunar a todos los que querramos. Pero bueno, eso en este momento no está pasando todavía. Pero el error general en el gobierno nacional, y le diría, y en los gobiernos provinciales también, ha sido la información pública. Es decir, la gente estaba preocupada por saber o cuándo la iban a vacunar o cuándo le iba a tocar, algún cálculo. Uno tenía que haber transmitido a la población los 8 o 10 grupos de riesgo con sus números. Miren, la ministra de Salud de Santa Fe, a ver, explíqueme esto último que me acaba de decir. ¿Cómo tendría que haber informado con sus números los grupos de riesgo? Si hay una página donde, por ejemplo, mi papá tiene 77 años y mi mamá un poquitito menos, están anotados, al igual que un montón de personas que están escuchando y que están escribiendo una catarata increíble de mensajes a nuestro WhatsApp. Después la voy a leer. En la provincia de Buenos Aires. Pero están en la provincia esperando. de Buenos Aires, me dice. Sí, Bahía Blanca es provincia de Buenos Aires, sí. Está bien. No, para saber, disculpe que lo haya interrumpido. No, por eso le quiero preguntar. Yo lo dejo hablar, después la gente saca sus propias conclusiones porque está viviendo una realidad que todo el mundo vive. Pero bueno. No, pero ¿y qué me decía de su padre? Yo le digo, ¿cuáles son estos números que usted saca, que la mala información, que se informó mal? Compléteme la idea. Se informa mal por disculpen, creo que se informa mal por lo siguiente. Mire, sus padres o cualquiera. En primer lugar le voy a decir, el 80 y pico % de los muertos a final de diciembre del 2020 eran personas mayores de 60 años. ¿Sí? Entonces, primera cuestión que debe saber y debe emprender los sistemas de salud, el nacional y los provinciales. ¿Dónde tienen que poner la prioridad? Las prioridades estaban en 2 lugares. Los trabajadores de salud, porque usted tiene que sostener el sistema para que atender a la gente, cualquiera que sea, esté por morir, esté por vacunar o lo que sea, tiene que atender a los trabajadores de salud y a los mayores de 60 años. Entonces, ¿qué es lo que debía saber la gente? Mire, tenemos tantos miles de trabajadores de salud, uno,
Y dos, tenemos tantos millones de personas mayores de 60 años. Por tanto, ¿cuántas vacunas necesitamos? 3 millones, 4 millones, 5, 6, 10 millones para vacunar a esa gente. Bueno, primero nos vamos a dedicar a vacunar a esta gente. Nos entró no a hacer falsas ilusiones. Usted, porque le entran 500.000 dosis, si necesita 10 millones de dosis, no es nada. Entonces no puede estar informando a la gente de una manera que se haga la ilusión de que ya la están por vacunar y todavía tiene 9,5 millones de personas por delante que vacunar. Entonces, esta es la información que la gente debía saber. Número de gente que en primer lugar quiero vacunar. En primer lugar esta, porque si yo vacuno a los mayores de 60 años, ¿no es cierto?, achico el 85% como pasó en Israel de las muertes, ¿entiendes? Entonces, ¿Y por qué Israel tiene el número de vacunados que tiene y hizo los anuncios que hizo y los cumplió a rajatabla al igual que Chile? ¿Por qué Chile e Israel, por nombrar dos países, uno que nos acaba de nombrar usted y otro que es regional, que es vecino nuestro, que es hermano nuestro, tienen el nivel de vacunación? Anunciaron lo que iban a hacer y lo cumplieron como lo cumplieron y nosotros tampoco. No, a ver, tampoco es la cosa. Chile, el mayor número de vacunados por número de población. Hay que ver usted qué número saca, pero de acuerdo los números oficiales, si entra a la página oficial del gobierno de Chile, va a tener sector etario, cantidad de región, vio que allá no son por provincia, son por región, cantidad de vacunados, línea de vacunación de acuerdo a la proporción y de acuerdo a la urgencia, el porcentaje todo perfectamente ordenado e informado. El porcentaje de vacunados en Chile, insisto, porcentaje de vacunados en Chile, de acuerdo a la población que tienen, y el porcentaje en Argentina es más alto en Argentina. Argentina está en este momento... Usted me está diciendo que Argentina tiene con el 1,6% de población vacunada es más alto que el de Chile, por una cuestión de densidad poblacional, ¿lo dice usted? En la densidad poblacional, en el número de vacunados frente a la densidad poblacional. Pero bueno, pero esto es... yo no sé también si tiene mucho sentido que está... No, la verdad, para mí no tiene ningún sentido. ¿Qué quiere que le diga, Juan Carlos? Tenemos dos miradas, la suya, se la respeto, no coinciden en muchísimo, pero bueno, son dos miradas y espero que desde el punto de vista del Comité de Ética y Derechos Humanos, también conformado por Silvia Brusino, Beatriz Firmenich, Susana Larroca, Norberto Lewinsky, Andrés Macías, su nombre, ¿no? Juan Carlos Tealdi, Pascual Valdés, Susana Vida, bueno, María Luisa Pfizer y Ignacio Maglio, puedan continuar realizando una digna labor. Le agradezco este momento, Juan Carlos, le mando un abrazo y que tenga buen año. Por favor, gracias a usted. 15:54 minutos. Tapar el sol con la mano no está bien. Nunca. Y esto seguramente lo van a escuchar mañana, va a estar colgado en mi canal de YouTube. Saquen sus propias conclusiones, escúchenlo, analícenlo, compártanlo, debátanlo. Yo respeto la posición de este señor, quien es Juan Carlos Tealdi, que es del Comité de Ética y Derechos Humanos de COVID-19 de la Nación, que comparte este comité con Silvia Brusino, Beatriz Firmenich, Susana Larroca, Norberto Lewinsky, Andrea Macías, Ignacio Maglio, María Luisa Pfeiffer, el propio Juan Carlos Tealdi, Pascual Valdés y Susana Vida. Ustedes lo escucharon. Cada uno tiene su posición. Hay un montón de mensajes que habla sobre el paternalismo, sobre las votaciones, sobre la gente que algunos estarán en contra, otros a favor. Pero yo cada vez que hago una nota les pido por favor que la escuchen y la entiendan y saquen sus propias conclusiones. Es la mejor forma de vivir y de elegir para que nos vaya como nos va.